A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del doctor Reinaldo Ramírez. Y una parte muy breve, un resumen, es una dinámica de la vida cristiana. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 3 al 11. Como todos sabemos, hemos estado estudiando en nuestro libro en las últimas semanas la carta de Pablo a Timoteo. Pablo escribía cartas a las iglesias, que también lo estamos estudiando entre semana, dirigido prácticamente para ahora estamos en la carta dirigida a la iglesia de Roma. Pero Pablo también escribe unas cartas que van dirigidas para ciertas personas, básicamente Timoteo y Tito. Estas dos cartas de Timoteo y Tito son realmente cartas o epístolas pastorales. Estaban dirigidas directamente a los líderes, a ellos dos, quienes habían sido, por supuesto, colaboradores muy cercanos de Pablo durante sus viajes, y aún estando Pablo preso, ellos también, al menos Timoteo, lo había acompañado alguna vez cuando estuvo en Roma. Entonces, Timoteos tenían una enseñanza directamente de Pablo, y ellos pues habían sido colaboradores muy cercanos en las iglesias, no solamente en Corinto, sino en Tesalónica. Y entonces Pablo lo nombra como un líder importante, o como un pastor. En estas cartas básicamente no se trata de... el enfoque no está principalmente en cómo debe ser la estructura de la iglesia, sino en aspectos relacionados a la estructura de la iglesia, dirigida específicamente a sus líderes o a sus pastores, en este caso a Timoteo, en donde en esencia lo que quería enseñarles a ellos era una doctrina sana, y no una enseñanza que no tuviera ni un soporte que lo que venía a hacer era daño realmente a la iglesia. Entonces, estas cartas, en su forma de escribir, Pablo, con mucho cariño, con mucha dedicación y con mucha admiración también hacia ellos, que por supuesto eran más jóvenes y eran sus discípulos, digamos, sus estudiantes, sus seguidores. Pablo es muy cariñoso con ellos, también con la iglesia, pero Pablo es muy cariñoso con ellos y les escribe, dándoles la instrucción y la doctrina que ellos debían enseñar. Dice en el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta es una forma muy particular en estos primeros 3 versos de Pablo, la forma en que se expresa de Timoteo. Miren qué interesante cómo lo hace. Lo quiere. Realmente Pablo quiere a Timoteo, que era joven, era un muchacho, digamos, ¿no? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Estos son los versos del 3 al 11, dirigidos específicamente de Pablo a Timoteo. Entonces, veamos estos tres párrafos. Yo los separé aquí del verso 3 al 5, es una parte, del 6 y 7 es una segunda parte, y del 8 al 11 es una tercera parte. Miremos entonces la primera parte. Hay dos bendiciones importantes del verso 3 al 5 que Pablo describe en esta carta. Es una carta, recuerden que es una carta. Dos bendiciones que recibe Timoteo, que disfrutaba Timoteo de Pablo. Una, Pablo se encontraba preso en Roma, estaba encarcelado, posiblemente también estaba encadenado. Pablo escribe esta carta estando él preso en una cárcel que se conoce como Mamertina, en una cárcel romana que más bien era una mazmorra. Él estaba ahí preso y esta cárcel mamertina o esta mazmorra tenía la característica que la utilizaban para presos condenados a muerte. Se cree que Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo estando allí unas semanas antes de que fuera ejecutado por Roma. Había una gran persecución para la iglesia en Roma en ese tiempo. Roma había sido incendiada, entonces las circunstancias eran bien difíciles y eran muy complejas. Entonces, desde allí, Pablo está escribiendo esta carta, se asume. Abandonado por todos que eran de Asia, dice, pero podía dar gracias a Dios por todo lo que sucedía en su vida. Entonces, la vida que llevaba Pablo en esta cárcel, en este momento, en esta circunstancia en donde él estaba, era realmente intensa. De tal forma que una de las dos bendiciones descritas en estos versos del 3 al 5 de Pablo hacia Timoteo, una era la oración. La intensa vida de oración de Pablo, pidiéndole a Dios, por supuesto, de que él continuara la obra en aquellos que habían sido elegidos y a quienes habían impuesto sus manos para continuar con el ministerio pastoral, porque tenía la gran responsabilidad de dirigir entonces la muy joven o recién nacida iglesia. Las lágrimas de Timoteo, que tanta emoción causaban en el apóstol Pablo, cada vez que se tenía que separar de Pablo para ir a un nuevo campo que le era asignado. Las lágrimas asociadas con su ministerio pastoral no eran de tristeza, sino que realmente eran lágrimas de gozo y de esperanza. En la escritura también hace mención en Mateo 5 y verso 4, dice, bienaventurados los que lloran. Está refiriéndose aquí al mensaje. Entonces, dos bendiciones importantes aquí, lo ven en el lado izquierdo, la vida intensa de oración de Pablo era una extraordinaria bendición para Timoteo, y la segunda era una fe firme y una fe sincera. Entonces hay dos elementos aquí importantes que hace Pablo para los líderes, principalmente de la iglesia. La vida de oración, que es esencial y es importante. Y la segunda bendición aquí, una fe que debe ser firme, consistente, sólida y verdadera, legítima. Entonces, esta combinación de una oración con una fe firme y sincera hace que realmente los líderes en una iglesia tengan la bendición y la guianza de Dios para cuando se dirigen al pueblo. Esta era una carta, como dije, que no estaba dirigida a la iglesia, como en otras cartas que escribe Pablo a las iglesias. Esta estaba dirigida a los pastores o a los líderes. Timoteo y Tito son los dos modelos principales aquí. Dos,
los dones que Timoteo debía cuidar. Estos dos líderes, o este líder en particular en Timoteo, tenía que ser muy inteligente realmente para poder comprender lo que Pablo le estaba escribiendo en la carta. Pablo le recuerda que debe avivar el fuego. Dice en Apocalipsis. En Apocalipsis hace mención de que hace mención de que no debe ser frío ni debe ser caliente. Entonces le habla a la iglesia y dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza hace creer a la persona que con tener un poco de calor es suficiente. Entonces nosotros no debemos de dudar. Una fuente no puede echar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No puede echar agua fría y agua caliente al mismo tiempo. Entonces está haciendo mención a que debe de ser firme, a que debe de tener su visión puesta en Dios y enseñar una sana doctrina. Porque si no, realmente será vomitado al final de la boca de Dios, porque ni fue frío ni fue caliente. Recuerden que en la escritura dice: más te vale que fueras frío o que fueras caliente, pero no tibio. ¿En qué consistía el don? Entonces, hay varias explicaciones, pero finalmente algunos piensan que está hablando del don de la enseñanza. Miren, primera de Timoteo 4:13. Entre tanto, le dice, que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces el don, el regalo, la habilidad o la destreza de Dios dada a Timoteo aquí, debía de ser enseñar. El don de Dios que Pablo desea que Timoteo avive corresponde a algún ministerio que el Señor le concedió con la imposición de sus manos, y la de los ancianos o los líderes o el gobierno de la recién nacida iglesia en este entonces. Dice primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que fue dado, dice, mediante profecía. Entonces, se entiende, por supuesto, que aquel don no había sido única y exclusivamente porque había nacido en el corazón de los hombres, sino que porque realmente Dios había hablado y había sido dicho a través de una profecía que tenía que cumplirse en beneficio del nacimiento, el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Cuando en la iglesia primitiva alguien era llamado y comisionado al ministerio, era común el don de profecía. Recuerden los textos de que la profecía no se refería única y exclusivamente a anunciar eventos futuros, sino que la profecía también se refiere a la lectura de la escritura, la interpretación de la escritura y la enseñanza de la escritura al pueblo o a la iglesia. Eso también es profecía. Entonces nosotros, cuando estamos compartiendo los mensajes, cuando estamos ilustrando los textos y su contexto como tal, también se interpreta o también se refiere a una profecía. ¿Por qué? Porque estamos cumplieron, las que se están cumpliendo, las que se cumplirán más adelante. Recuerden que nosotros estudiamos ya el capítulo completo de Apocalipsis, un libro profético del futuro, pero también hemos estado leyendo y estudiando escritura para la doctrina de la iglesia, cómo Dios quiere a su iglesia. Entonces, esto también es profecía, el cumplimiento de las palabras de Dios a nosotros, la iglesia. Bueno, y dos exhortaciones de Pablo a Timoteo, versos del 8 al 11. Al recibir el don de Dios, el creyente también recibe poder, amor y dominio propio, que van asociados, por supuesto, con el Espíritu Santo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. Entonces, una de las dos exhortaciones de Pablo a Timoteo es dar testimonio, anunciar, leer palabras a la iglesia, al pueblo.
No debía avergonzarse de dar testimonio del Evangelio. No debía de hacerlo. Y dos, algo que acompaña el dar testimonio de Cristo. El enemigo, cuando hay algo que acompaña el dar testimonio de Cristo, el enemigo las usa para tratar de desanimar a los hijos de Dios, pero Dios las permite para producir carácter. Entonces, esto se conoce como las aflicciones. Timoteo también debía de compartir las aflicciones del Evangelio. Miren, bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, vuestro reconocimiento es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ven? Entonces, dos exhortaciones interesantes. Uno, dar testimonio, el no avergonzarse, el hablar y compartir las aflicciones. Las aflicciones es algo normal y tiene que suceder y está escrito. Así que no debe de asustarnos, por ejemplo, o llevarnos a deprimirnos una aflicción. Porque la aflicción realmente Dios lo va a permitir para formar en nosotros un carácter. Y eso es lo que nos da el valor para poder hacer frente a las circunstancias. Así que cuando nosotros estamos ante circunstancias difíciles o complejas o aflicciones, entonces la de Dios mismo. Significa que nuestras vidas están en sus manos, porque Él está permitiendo, Él está autorizando a que se den estas aflicciones para producir en nosotros un resultado. Sería pasar por aflicciones. Si no nos hace pasar, tendríamos carácter para hablar, para decir, para entender, comprender y trasladar sus palabras. Entonces esto, aunque pareciese malo, digamos, para nosotros, porque crea tristeza, porque crea circunstancias difíciles, esto es bueno para nosotros. Y Dios lo sabe. Así que dice, nosotros realmente debemos, cuando ya vamos creciendo, cuando vamos avanzando, debemos entender y comprender y debemos compartir y debemos gozarnos, por llamarlo de esa forma, en las aflicciones, porque el Señor está produciendo en nosotros cambios que son importantes para el cumplimiento de la profecía, para el cumplimiento de su palabra. No es única y exclusivamente para el ser humano individual como tal. Estas aflicciones son importantes para el crecimiento y para el desarrollo de la iglesia. Es una profecía, hace que la iglesia se levante, hace que la iglesia marche, hace que la iglesia avance. Bueno, ahí esta primera parte. Y entramos entonces ahora a lo que va a continuar el texto del carácter del obrero cristiano, siempre en 2 Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 10. Entonces, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Recuerden que esta es doctrina aquí estamos dentro de la enseñanza para la iglesia. Claro, dije dirigida a sus líderes, pero esta es una doctrina para nosotros. Nos está enseñando cómo debe de funcionar la iglesia. Desde la cabeza hacia abajo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Miren, este 4 es interesante, lo vamos a ver más adelante. Ninguno que milita se enreda en los negocios. A ver, hay algo interesante. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador
para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, aflicciones, situaciones difíciles, hasta prisiones, a modo de malhechores, como que fuese un delincuente, mas la palabra de Dios no está presa. El hecho que Pablo estuviera preso en una mazmorra no significaba que la palabra también estaba presa en una mazmorra. A pesar de que Pablo estaba preso en esa mazmorra, Pablo escribía cartas y las cartas eran enviadas a sus líderes o a las iglesias y ellos las recibían, las leían, las estudiaban, las compartían, y esta era una forma de enseñar la doctrina para la recién nacida iglesia. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Entonces, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo. Somos capaces, según la gracia concedida por Cristo, de modo que confiar en nuestras capacidades es ego. Nadie dentro de los líderes o dentro de la iglesia debemos de confiar en nuestras capacidades. Esa no es la enseñanza. Necesitamos aprender a abandonarnos en la gracia, en ese favor inmerecido, que soporta nuestras vidas para que nuestra confianza pueda ser soportada en la verdad y no en la falsedad del ego. Recuerden que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Y no debemos olvidar que nosotros somos seres humanos mortales. No tenemos realmente nada, pero el objeto que hace el alfarero va a ser útil para un fin, pero simple seguirá siendo barro. Es el alfarero el que le da el molde, es el alfarero el que lo fabrica, es el alfarero el que lo construye, es el alfarero el que lo hace para cumplir un propósito. Entonces nosotros no creamos de que somos muy buenos, o que somos muy capaces, o que somos muy inteligentes, o que somos superdotados. Con nosotros como a él mejor le parece, para cumplir su propósito o su plan. El punto número 1. Sigamos. 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La enseñanza de Pablo es poderosa para trascender la naturaleza carnal que antes gobernaba nuestras vidas. ¿Recuerdan? El ego, lo que vimos en el verso anterior. De forma que ahora la vida del Espíritu de Dios pueda obrar en nosotros al morir a esta naturaleza. No todos deben enseñar, solo quien se encuentre capacitado por el entendimiento, el conocimiento y una vida devota deben enseñar, porque quien no tiene entendimiento puede tergiversar la verdad y acomodarla según su propia necesidad, para motivar a otros a hacer cosas que ya deberían haber sido superadas. Aún si persisten en continuar, dejando de lado las prácticas que verdaderamente nos acercan al Padre. ¿Lo ven? Entonces eso es muy importante. Si Dios nos está llamando a nosotros a hablarle a alguien, a llegar a un lugar, a compartir su palabra, nosotros debemos de prepararnos espiritualmente para eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la vida de oración, a través de la lectura de la palabra, el estudio de la palabra, el escudriñar la palabra, el conocimiento de la palabra, la vida entregada al Señor para cumplir su propósito. Si no, nosotros estaríamos siendo como el verso anterior. Solamente alimento mi ego y todos dicen que somos muy buenos, que somos extraordinarios, que qué bueno, pero eso es solamente ego. Esas palabras debemos de dejarlas pasar y que se las lleve el viento, porque no son importantes para nosotros. Lo importante es el estar capacitado, el tener entendimiento, el tener conocimiento y el llevar una vida verdaderamente plena en
el conocimiento del Evangelio y de nuestro Dios mismo. Recuerden que nosotros no somos realmente importantes para el cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios es importante para nosotros para su cumplimiento. Es decir, yo no soy el elegido o el escogido para el plan de Dios. El plan de Dios para mí debe ser el elegido, el escogido para cumplir su propósito. ¿Me explico? O sea, no va en el sentido de que Dios necesita de mí para cumplir el plan. El sentido es, yo necesito de Dios para contribuir, colaborar en el cumplimiento de su plan. Para eso es. 3. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Los testimonios de dolor, sufrimiento y fe nos animan a continuar a pesar de las dificultades que podamos enfrentar. ¿Lo ven? Dolor, sufrimiento y fe son las aflicciones. Eso es bueno. Parece malo, pero eso es bueno. Nos animan a continuar en las dificultades que podamos o debamos enfrentar. Porque cuando algo nos sucede, la mente nos envuelve en la autocompasión. Cuidado. Cuidado en nosotros volvernos autocompasivos. Ese no es el propósito. Por eso nos está formando nuestro carácter. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias difíciles, nosotros debemos de mantenernos enfocados en la Escritura, en las palabras, en la promesa, en el plan. Si no es así, entonces nosotros estaríamos desviándonos de alguna forma y nos volveríamos autocompasivos y la mente estaría jugando con nosotros durante este recorrido por donde Dios nos quiere llevar para un propósito. Pero el testimonio de finalidad en medio de la prueba trae consuelo al corazón afligido. Otra traducción dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tú pues sufre penalidades. Es necesario hacerlo. Lo cual nos lleva a comprender que el sufrimiento por la causa de Cristo es evidente y que debemos soportarlo con paciencia y perseverancia por amor de su nombre. Se hace referencia a los soldados que sufren penalidades en medio del campo por una causa de hombres. Qué mejor que nosotros soportemos, sin importar el tipo de sufrimiento, una causa mayor, no de hombres, sino del amor de Dios. Dice, cuando el Señor se despidió de sus apóstoles, la noche que fue entregado, les anticipó que en aflicciones. Entonces, ¿son las aflicciones parte del propósito de Dios para el cumplimiento de la profecía? Por supuesto que sí. Juan 16:33. ¿Con quién debía sufrir penalidades o malos tratos? ¿Con quién? Con los hermanos maltratados en la iglesia de Éfeso, con los ministros perseguidos y con Pablo, que era su padre en el evangelio y el ministerio, de quien estaba preso, estaba encadenado, no podía salir de ahí y dentro de no muchas semanas lo iban a ejecutar. 4. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Ninguno que contiende contra su carnalidad en busca de lo eterno se enreda en las cosas terrenales o permite que éstas controlen su vida. Un filósofo moderno, no cristiano, pero que sus palabras van es una forma de decir lo que la Escritura nos dice mucho antes que eso. Friedrich Nietzsche dice, no te quedes viendo tanto al abismo, porque entonces el abismo volverá a ver tu interior. Eso dice Nietzsche. No te quedes viendo mucho tiempo al abismo, porque entonces el abismo volverá a ver tu interior. Entonces, hay cosas que nosotros no debemos de ver, porque entonces estas cosas nos atraen a la misma circunstancia en la que se encuentra. Nosotros debemos de mantenernos firmes y debemos de seguir el camino
y debemos de llegar a la meta sin desviarnos de lo que está pasando en los alrededores si ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Si ese fuese el propósito de Dios para nuestras vidas, entonces Él nos lo hará saber y habrá una razón. Pero si no, nosotros debemos de seguir. Ninguno que contiende contra su carnalidad en busca de lo eterno se enreda en las cosas terrenales o permite que esas cosas terrenales controlen su vida. Así que hay cosas que parecen buenas, pero no son buenas. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Nadie que busque lo eterno vivirá como si no comprendiera los principios que rigen la vida del buscador. Mas quien los pone en práctica vivirá conforme Cristo nos enseñó. ¿Qué significa entonces cuando, si nosotros somos los atletas y vamos en busca de la corona, debemos de competir según el reglamento, según sus leyes, mandatos y preceptos? Lo que Dios dice que nosotros debemos hacer. De lo que Dios dice que nosotros debemos hablar. Y lo que Dios dice a dónde nosotros debemos ir. Entonces, la lucha espiritual no es abstracta, es real, es legítima, es verdadera, concreta y personal. Efesios 6:12, luchar legítimamente significa vivir la vida cristiana y desarrollar el trabajo del Señor de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Él tiene un plan y nosotros estamos inmersos dentro de ese plan para cumplir su propósito. Esa es nuestra misión, no hacer la nuestra. O yo siento en mi corazón, yo camino por aquí, o yo camino por aquí. Yo tengo que sentir en mi corazón cuál es el propósito de Dios, por dónde yo tengo que caminar, a dónde yo tengo que ir, qué es lo que yo tengo que hacer, de qué tengo yo que hablar, con quién tengo yo que hablar, porque el propósito es de Él para conmigo, no es mi propósito, sino es su mensaje a través de nosotros. Nosotros simplemente somos el polvo de la tierra, nosotros solamente somos el barro. Así que Él nos dice en dónde nos pone. O nos deja en la mesa o nos deja en la cocina, pero ahí vamos a cumplir un propósito. El vaso de barro o la taza de barro cumple un propósito, para que esté en una cocina o para que esté en una sala o para que esté en un comedor, pero hay un propósito. Él nos va a poner en donde Él quiere que estemos. Si nosotros somos obedientes a lo que Él nos está mandando a nuestro corazón. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor, sino compite según el reglamento. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Pablo usa parábolas para expresar las verdades que trata de transmitir a su discípulo, pues las verdades se hallan dispuestas para aquellos que aún en las cosas más simples de la vida pueden encontrar grandes verdades. Así que puede que Dios no nos llame a nosotros a conquistar una gran nación. Dios nos puede llamar a nosotros a hacer cosas simples o sencillas, pero ahí vamos a encontrar realmente tesoros escondidos que son importantes, no solamente para el reino, para su propósito, sino para nuestras vidas. Quien trabaja duro para permitir ser perfeccionado, consagrándose en santidad, puede disfrutar primeramente de la cosecha que con sacrificio y consagración ha resultado. Nadie que siembra en el reino busca ser primero, más bien busca que lo sembrado se coseche en justicia, amor y verdad, primeramente en su ser. Cuando el Señor pronunció el discurso acerca del buen pastor, hizo un contraste entre él como el buen pastor y el asalariado. Mientras que él da la vida por sus ovejas, el asalariado que no es pastor, de quien no son las ovejas, cuando ve el peligro huye, porque no le importan las ovejas. Entonces nosotros tenemos un propósito, y eso es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo, en esta carta que le escribe directamente a él. Es una carta personal a Timoteo. Dice, no dejes a tus ovejas, le está diciendo, no dejes la iglesia.
Ahora, aquellos que son asalariados, aquellos que no son un pastor, cuando vienen las circunstancias difíciles, huyen y los dejan abandonados. Pero el buen pastor realmente se preocupa por sus ovejas, vela por sus ovejas, ora por sus ovejas y está atento al bienestar de sus ovejas. ¿Ven? Importante. 7. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo esto. Debemos de reflexionar en las palabras para nosotros poder comprender qué es lo que el Señor quiere. No dejemos de meditar en lo que nos ha enseñado. Al principio la mente puede haber captado algunas cosas interesantes, pero entre más hacemos introspección sobre la enseñanza, más penetra y la verdad sale a relucir. Entonces, conocimiento y sabiduría son dones del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 8. Debemos de meditar en las palabras. Debemos de recordar y retomar realmente las palabras cuando las estamos leyendo. Entre más propias las hagamos en nosotros, entonces más frutos esperamos nosotros llevar o dar. Entonces esta enseñanza realmente llega al corazón y es verdadera y entonces se nota, sale a relucir. La gente cuando los escuche hablar va a comprender que hay palabras diferentes al mundo, porque hemos hecho la palabra viva en nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dice el profeta? Cuando Dios le da el rollo, cuando comía el rollo era amargo, dice, a mi paladar, pero cuando hubo llegado a mis entrañas era dulce como la miel. Cuando el profeta no solamente las escucha, las lee, las recita, sino que las hace vida en su interior, en sus entrañas, entonces es dulce como la miel. 8. No dejes de recordar a Jesucristo, descendiente de David, levantado de entre los muertos. Este es mi evangelio. Meditar en Jesucristo debe ser una práctica continua para el creyente, pues nuestro mensaje es el mismo, entregado como sacrificio, el cordero inmolado para el perdón de nuestros pecados. No hay otro evangelio. Este nos conduce a una comunión profunda con la divinidad, pues Él es la puerta, el camino y la verdad en sí mismas. ¿Ven? Primero, al acordarse Timoteo de Jesucristo, lo primero que le vendría a la mente sería su pasión y su muerte. Segundo, al acordarse de Jesucristo es mantener la centralidad correcta del mensaje en la iglesia. Cuando se pierde de vista la persona del Señor, se distorsiona el contenido del evangelio y la misión. Entonces, esta dejó de ser una doctrina sana y comienza a crear un perjuicio en la iglesia, porque se perdió totalmente la centralidad, el mensaje correcto, porque nuestra atención y nuestros ojos se alejaron de las palabras de nuestro Mesías, de lo que Él nos ha enseñado en su palabra. ¿Okay? No debemos de perder el enfoque. 9. Por el que sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal, pero la palabra de Dios no está encadenada. ¿Recuerdan? Que Pablo, dije hace un momento, estaba preso y estaba seguro, estaba encadenado, no solamente preso, sino encadenado en una mazmorra. Pero aún así, él enviaba sus cartas. No importa lo que podamos sufrir o vivir por causa de la verdad. Todo ello es pasajero. Mientras la vida terrenal es pasajera, lo eterno en Cristo perdura. Su palabra no está encadenada por el tiempo, ni por ninguna barrera, cuando es entregada tal cual nos fue confiada en amor y en fe. El cielo, recuerden, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán. Todo va a pasar, todo va a dejar de existir, menos su palabra. ¿Recuerdan? Ya no va a haber profecía, ya no van a haber sanidades, ya no van a resucitar los muertos. Todo dejará de ser, pero su palabra va a permanecer. 10. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos
alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que nos sucede tiene un propósito. Al ser conscientes de ello, podemos dar gracias a Dios, soportar, sufrir, padecer, perseverar siempre para que aquellos que se acercan a Dios alcancen la eternidad en Cristo. Pablo no estaba obsesionado por estar al frente de una mega iglesia. Él no quería competir con algún otro para ver quién tenía el edificio más grande y suntuoso, y mucho menos medir los resultados de su ministerio según las finanzas que manejaba. Ese no era el fin. Esto es temporal y pasajero. Nosotros vamos por algo eterno, que no tiene final. Efesios 2:25, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia es eterna. La iglesia no va a dejar de ser, la iglesia es eterna. Y entonces, dentro de poco tiempo, nosotros estaremos con Él. Y Él será entonces nuestro Rey ahora y gobernará a todos nosotros por la eternidad. Bueno, terminamos aquí nuestra lección de escuela dominical.